Oiga, ¿cómo lo ve? De veras que el mundo parece mandarnos un mensaje, pero parece que los mexicanos tampoco estamos muy dispuestos a escucharlo. Mire, ¿por qué le platico esto? Hace unos días, las principales ciudades de Cuba se vieron nuevamente estremecidos por marchas. La gente en Cuba está cansada del hambre. Queremos alimentos y energía eléctrica, es lo que gritaban los cubanos en las calles, desafiando al régimen dictatorial castrista de ese país. ¿Qué querían y por qué lo gritaban? Bueno, pues porque el hambre, la falta de alimentos en Cuba ha llegado a tal punto que han tenido ya incluso que pedir a tragarse su orgullo, y el gobierno cubano ha tenido que pedirle a Naciones Unidas que les mande alimentos porque no tienen qué comer. Un pueblo que ha sido muerto de hambre, que ha sido sojuzgado por un régimen, claro, en el que unos cuantos se benefician. Pero ¿qué sucede en Cuba? Pues que el régimen se está desmoronando y tarde o temprano tendrá que haber un cambio ahí. Ha tardado mucho más de lo que esa sociedad se merece, pero Cuba se desmorona ante la ineficiencia. Claro, ya oirán ustedes hablar de el bloqueo y la culpa es de los gringos capitalistas. La culpa es de un régimen dictatorial que privilegia sus propios beneficios sobre su propio pueblo. Esto, que es el discurso del socialismo y la revolución, ha matado de hambre a un pueblo. Pero vámonos a otro lado, a otro punto del continente, vámonos a Venezuela. En Venezuela, Maduro hoy está caminando libremente hacia una reelección más, 6 años más, a frente del gobierno dictatorial de Venezuela. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace haciendo a un lado la oposición, ignorando a la oposición, y cuando ve que tienen fuerza la deshabilita a la candidata opositora para ser candidato. Él no va a permitir que ninguna fuerza opositora termine con este gobierno dictatorial. Se quieren quedar ahí unos 70 años hasta que no dé más. Ellos están enriqueciendo, y lo que era un pueblo vibrante, lo que era un pueblo económicamente muy fuerte, lo que era una potencia petrolera, pero también cultural y también democrática en nuestro continente, ha desaparecido en los discursos populistas del chavismo y de Maduro en este país. ¿Por qué le platico hoy esto? Porque justamente, y coincidiendo con eso, el presidente López Obrador habla de que los opositores quieren hacer un golpe de Estado en nuestro país. Y esto tiene que ver con Cuba y tiene que ver con Venezuela. Esto tiene que ver con alinearse a este discurso que sobre la voluntad de un pueblo, sobre el futuro de un país, está la propia ego de sus gobernantes. Fíjese a lo que hemos llegado. Nos quieren llevar a donde está Cuba, nos quieren llevar a donde está Venezuela, 2 países que hoy sufren de hambre. Olvídese de oportunidades, olvídese de crecimiento económico, olvídese de abrirse al mundo. 2 pueblos que hoy están siendo asesinados por el hambre de sus gobernantes, el hambre que sus gobernantes lo están infligiendo a ese pueblo. Y en medio de las campañas políticas en México, Obrador no se le ocurre otra cosa que decir que la oposición quiere hacer un golpe de Estado en nuestro país. Lo único que está preparando Obrador es un campo para él mismo desconocer las elecciones. Esto no puede suceder. No somos Cuba, no somos Venezuela, nos solidarizamos con su sociedad, no con su gobierno. Merecen un gobierno mejor, pero nosotros estamos a las puertas de la historia de que quieren ponernos ese régimen. Un régimen como el cubano y venezolano, en el que solamente se benefician sus gobernantes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento en el que todo mundo está en campañas, la oposición está en campañas, la oposición está haciendo lo suyo para ganar las elecciones, mientras que Morena también lo hace? ¿Por qué, si no estamos en el mismo escenario de Cuba y Venezuela, el presidente se le vuelve a ocurrir? 173 veces ha hablado de golpe de Estado en sus mañaneras el presidente. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué ahora? ¿Por qué atentar contra la democracia? Bueno, si no aprendemos a vernos en el espejo de la historia de otros países, estamos condenados a repetir ese mismo destino. México no es eso. México no es
no es Venezuela, México no es Cuba, pero el presidente insiste en llevar el arado hacia esos territorios. Pero le digo una cosa, esa es una historia que todavía está por escribirse.